Creo que el mayor apogeo de este perfume va desde las 2 a las 3 horas. Después de ahí la fragancia se hace más íntima. Pero vamos a reformularla. Vamos a preguntar, ¿es tan cítrico como parece o como se ve en la propia página de Hugo Boss? ¿Aporta algo nuevo al mercado? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Me gustaría iniciar preguntándote, ¿ya probaste la nueva fragancia de Hugo Boss? Este es el Hugo Boss Bottled Bold Citrus. Un nuevo Boss Bottle más cítrico, más moderno y audaz. Pues quédate en este video porque veremos las respuestas a esa pregunta y mucho más. Esta fragancia fue lanzada recientemente ahora en el 2025 y trata básicamente de darle un aire fresco, renovante a la línea de los clásicos Bottle en este año, haciéndote vivir la experiencia del verano de una manera diferente. Pero ¿es lo mismo con otro nombre y presentación? O peor aún, esta fragancia nos pudiera ser parecida, como que fue inspirada en otros perfumes de diseñador que incluso ya tienen varios dupes en el mercado. O por el contrario, es una fragancia totalmente nueva y original. Pues eso también aquí en este video lo verás. Por lo que es importante que te quedes a verlo completo para que sepas si debes esperar a que baje de precio o si realmente de entrada ya no funciona para ti. Vamos a ver también el diseño que sigue la misma línea, ¿verdad? Ahí tiene su nombre, Boss, a lo largo de la botella. En este caso tenemos un color que va en degradado desde un verde profundo hasta hacerse más claro conforme tiende a la base. No demasiado en su botella, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que realmente interesa aquí. Vamos a ver su desglose olfativo. Mientras chequeamos qué tal su atomización. Muy buena. Y colocada, ¿qué vamos a percibir? Pues al inicio un toque brillante, cítrico, aportado por la bergamota y el limón, dándole un toque de limpieza. Mientras va evolucionando la fragancia, su corazón presenta entonces unos toques de geranio bourbon que le dan la sensación de ser aromática, verdosa, y el incienso de Lemmy que le aporta una sensación parecida a las especias, también con un tono fresco. Y la fragancia finalmente se seca con una sensación amaderada, con el vetiver y el pachulí haciéndolo más envolvente, pero sin ser demasiado intensa. En conclusión, ¿cuál es la experiencia que te da este perfume? Pues una fragancia cítrica bastante elegante y que mantiene también una sensación un poquito atalcada en su base, manteniendo ese toque ácido de lo cítrico. ¿Cuándo y dónde usar el nuevo Hugo Boss Bottled Bold Citrus? Bueno, este es un perfume que grita primavera y verano, pero con ese secado bastante característico lo hace también ideal para las temporadas donde es un poquito más fresco, como el otoño. En los días, actividades al aire libre, salidas informales, salidas también románticas, oficina y demás. No lo veo como una fragancia de demasiado movimiento. Creo que este es un perfume que va más enfocado en hacerte vivir el verano de una manera más tranquila y pacífica, más sobria. No lo veo para nada poniéndotelo en una situación donde tengas que hacer mucho ejercicio, muchos movimientos, y por lo general creo que no es tan adecuado para irse de fiesta a rumbear. Esto es una fragancia que mantiene más los toques de tranquilidad, pero obviamente tú puedes utilizarlo como más te convenga. ¿Para quién es más ideal? Es decir, ¿cuál es su público objetivo? Pues esta es una fragancia puramente masculina que va dirigida a un público que anda buscando un perfume que, aparte de darle ese toque de frescura, limpieza, también hacerlo sentir más sobrio, más tranquilo y con clase. Y sobre todo para un perfume que también incluso puede ser utilizado como una fragancia firma de temporada sin complicarse demasiado la vida. Ahora bien, tú quieres algo más intenso, algo con mucho más carácter o incluso dulce. Pues bueno, aquí entonces este te dejará con un mal sabor de boca o como que no va a llegar a cubrir tus estándares. Duración de la fragancia. Bueno, pues aquí viene el punto medio, y es que para muchos, para la inversión, este perfume dura poco. En mi piel va desde las 6 a las 7 horas, manteniéndose
casi todo el tiempo, por lo menos inicial, un poquito más íntimo, haciéndolo más cercano a ti, obviamente, conforme pasan las horas. Creo que el mayor apogeo de este perfume va desde las 2 a las 3 horas. Después de ahí la fragancia se hace más íntima, lo que es ideal cuando no quieres resaltar demasiado donde quiera que lo vayas a utilizar. Entonces creo que esta es una fragancia que, en cuanto a su estela, tampoco es que vayas a dejar un rastro por donde pasas. Así que toma esto en consideración, de que si quieres una bomba que te llame demasiado la atención, pues creo que estarías mirando en otra dirección. Y me gustaría indicarte de que si te está gustando el contenido, le des like, te suscribas y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas las reseñas de tus perfumes favoritos. Entonces, a la pregunta inicial, ¿un nuevo Boss Bottle más cítrico, más moderno y audaz? Pues vamos allá con la respuesta. ¿De qué audaz? Sí, pero no por el punto positivo. Creo que es un poquito más audaz porque la construyeron de una forma demasiado familiar y demasiado parecida a otros perfumes que más barata te pueden dar más. Así que creo que hay que ser demasiado osado para hacer eso. Moderna, sí, mantiene esos toques modernos. No es el típico cítrico obvio. Y aquí viene la pregunta: ¿es el más cítrico de la línea? No deberías responderte esta pregunta de esta manera, ya que el único perfume que he utilizado aparte de este es el Tonic. Y bueno, no sé si hay otros que son más cítricos, pero vamos a reformularla. Vamos a preguntar: ¿es tan cítrico como parece o como se ve en la propia página de Hugo Boss? Pues la respuesta es que no. Pues por eso también te acabo de decir que es una fragancia bastante moderna, sí. Porque no es el cítrico que todo entendería. Sí mantiene los toques cítricos, pero es de esa característica que debe ser entendida. Es un perfume que mantiene el toque cítrico a lo largo de la experiencia de la fragancia, pero no es tan entendida ni obvia, así como te lo indiqué. Por lo que esto le añade un poquito más de novedad a la fragancia, ya que no es el típico cítrico. Es algo más, o sea, no es como el Dolce & Gabbana Light Blue, que aparte de mantener los toques, ¿verdad?, acuático, es un cítrico simple en esa categoría directamente. Pues este no es tan cítrico, por lo que si tú andas buscando una fragancia puramente cítrica para disfrutarla con ese toque así energético para un verano, bueno, pues creo que deberías buscar otras opciones a elegir, porque no es tanto así. Este es como una especie de cítrico cremoso, así que le digo. Vamos a ver rapidito entonces sus pros y sus contras y nos quitamos de la pantalla. Ahí vamos entonces mencionando que en sus pros, la fragancia mantiene un toque fresco, moderno y bastante versátil dentro de la categoría en la que funciona. Perfecto para la oficina y un día caluroso. Composición limpia, bien trabajada, un perfil maduro sin ser aburrido. Contras: puede parecer demasiado suave o correcto para quienes buscan un perfume con más carácter. Precio algo elevado considerando su rendimiento, ya que es fragancia, verdad, como te mencioné, más económica, que te pueden dar más. Otro: no aporta algo radicalmente nuevo a la línea de los Boss Bottle. Pero aquí también te hago un paréntesis: puede que sí, puede que dentro de la línea de los Boss Bottle, pues sí. Pero vamos más allá. ¿Aporta algo nuevo al mercado? Pues la respuesta es que no. Pues, ¿por qué? Porque, bueno, en la línea, muchas veces nosotros no utilizamos la línea completa de una marca en general. Nosotros usamos un perfume aquí de esta marca, un perfume allá de aquella marca. Por lo que si solo tienes la línea de los Hugo Boss Bottle, pues creo que aquí sí te va a dar un toque bastante diferenciador. Pero en cuanto a general, al mundo de la fragancia como tal, o las opciones que tienes en el mercado, pues no. ¿Por qué? Vamos a ver entonces esta pregunta: ¿a qué perfume se parece? Pues al mítico Yves Saint Laurent White. Pues sí, esta es una fragancia que es demasiado similar a esta como para que sea pura casualidad. De hecho, estoy planeando colocar este perfume en un video que se llamará Los mejores dupes del Yves Saint Laurent White, y que ya veo que debería estar incluido este perfume ahí.
Aquí tenemos otra versión del Yves Saint Laurent, que quizás es la más conocida, muy parecida, pero te dejo saber algo. Yo no he utilizado el Yves Saint Laurent, solo he utilizado este, y por reseña te puedo decir que es muy parecido. Y si hay un parecido tan grande entre estas dos, pues se podría indicar que este viene siendo como un clon. A grandes rasgos es demasiado parecido para tomarse como a la ligera, ¿verdad? Entonces, este perfume es mucho más económico y de momento tiene una mejor proyección estela, un mayor rendimiento. Así que hay que ver, ya que este es un lote sumamente reciente. Y vamos a ver si a medida que pasan los meses, pues da un mejor resultado o qué. Pues así, señores, este es el que se parece mucho al nuevo Hugo Boss y es el Yves Saint Laurent White. Entonces, a la pregunta, ¿vale la pena el nuevo Hugo Boss Bottled Bold Citrus? Pues bueno, aquí vamos con la respuesta. Sí y no. Pues no, porque es que ya es una fragancia demasiado similar a otras que abundan mucho en el mercado. De hecho, tengo varias fragancias, que no tan solo esta, que está inspirada en el Yves Saint Laurent, y eso le baja un poco. Pero vamos a lo sencillo. Esta es una fragancia que, más que ser impresionante, lo que tú tienes que determinar es que te funcione. Es una fragancia que mantiene ese toque limpio, fresco, con bastante clase, y que funciona, porque sí, funciona. Aunque sea inspirado en otros perfumes, pues funciona. Entonces, este pudiera ser una opción para ti si no has probado demasiado los otros dupes o que tengas el original en tu casa. Déjame en los comentarios a ver qué tal ha sido tu experiencia, si le darías una oportunidad. Si para ti es más original, que no se parece tanto al Yves Saint Laurent, o bueno, cualquier cosa, me lo dejas aquí en los comentarios. Y ya tú sabes, ahí te dejo el Hugo Boss Bottled Bold Citrus.